Hola, buen día, bienvenidos nuevamente a Esencialmente 365. Recuerda lo básico. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Saya, bienvenida nuevamente a este programa que hacemos juntas y a mí me tiene inmensamente feliz. Es recíproco completamente. Yo también estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, hoy les queremos compartir un tema que ambas creemos que es importante o que ha sido muy importante en la vida de cada una de nosotros y es la homeopatía. Saya tiene experiencia, ¿por qué? Porque lo ha vivido en ella y en su familia. Entonces, pues bueno, el micrófono está abierto totalmente para ti. Mil gracias. Bueno, antes que nada, déjame decirles, yo no soy homeópata. La experiencia que les voy a compartir es meramente la experiencia que como familia hemos vivido. Entonces, bueno, se las voy a contar. Mira, ya te había dicho que cuando mi hija estaba chiquita se enfermaba mucho. Pero Sí, mucho tenía 1 año y medio y ya había estado una vez en el hospital, ya eran unas gripas y unas fiebres tremendas, de la gripa seguía la tos, nebulizaciones, medicamentos. Y entonces, un día, me acuerdo perfecto que abrí el cajón donde guardábamos las medicinas y me asusté de todo lo que hasta ese momento le habíamos dado. Y una amiga que también tenía que tenía ya 2 hijos y su hijo menor era de la misma edad que mi hija, me dijo, oye, ¿por qué no pruebas la homeopatía? Y yo ok, dije, bueno, qué es la homeopatía? ¿Eso qué es, no? Porque pues uno conoce los doctores, ¿no? Es lo que siempre te han claro, enseñado. Y me dio los datos de una homeópata. Bueno, la homeopatía es un sistema de medicina alternativa. ok, Y me dio los datos de una homeópata que resultó que era una homeópata unicista. Ahorita te cuento, al final te cuento esa parte de qué tiene que ver lo unicista, porque hay muchos tipos de homeópata. Pero me acuerdo que entonces, pues, estábamos tan desesperados que llevamos a mi hija. Y y me acuerdo que en la primera consulta yo no lo podía creer porque yo decía, de verdad, parecía una consulta psicológica, ok. ¿no? Porque yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto, no? No, no le, O no, sea, las preguntas que te hacían no tenía que ver con los síntomas que, que tenía tu hija, sino con otras cuestiones como cuáles. sí, mira, para empezar, ni siquiera le había revisado la garganta, ¿no? Ok, Ni le había tocado, ni nada. Y llevábamos ya casi 1 hora hablando y me preguntaba, pues, y mi hija tenía 1 año, era mayorcita de 1 año y medio. Y yo decía, me preguntaba, ¿y cómo se enoja? ¿Y qué sucede cuando está feliz? ¿Y cuando está enferma, cómo reacciona? ¿Y qué es lo que siente? Y yo decía, ¿qué tiene que ver todo eso, no? ok. ¿Y Entonces, qué tiene que ver? mira, te soy muy honesta, esa primera vez, ahorita les cuento qué tiene que ver. La verdad es que fue más por desesperación Ok, que decidimos seguir la homeopatía que por feo, por convencimiento, ok, porque ya estábamos en el punto en el que no perdíamos nada con probar, ¿no? ok. O sea que Entonces, aunque no era claro lo que habían experimentado, lo que habían preguntado y como les había dado el diagnóstico y lo que tomara, dijeron, ay, pues sí, por favor, ya porque no sabemos qué hacer. no, O sea, ya. diagnóstico no nos dio, ¿ok? Entonces, para empezar, Ok, ajá, esa es una diferencia con un médico tradicional. Tú vas con un homeópata y el homeópata no te dice, pues sí, tienes influencia o tienes hepatitis. Influencia, ¿eh? Uf, influenza. ok, entendimos. Ok, o tienes hepatitis. O sea, no te dice, no te da un diagnóstico. Ujú. Ok, entonces, de entrada eso es algo que, no sé ustedes, pero a mí me generó un shock porque yo decía, a ver, o sea, no me va a decir qué tengo, no me, Ajá, no me, porque entonces, ¿qué me va a dar? Sí, pues para ajá, que, ahora sí que
me voy a curar entonces. Ajá, no me va a decir qué tiene mi hija, no nos va a dar una receta. Entonces, mira, básicamente lo que nos explicó a grandes rasgos era que la homeopatía era pues un tratamiento de medicina alternativo y que el principio era que a partir de sustancias que se generaban de origen animal, mineral o vegetal, que a partir de esas sustancias, entonces te las iban dando en dosis muy pequeñitas con el principio de que lo similar curaba lo similar. Si tú tenías, no sé, un dolor de cabeza, lo estoy hablando en términos muy, muy burdos, ¿eh? Te daban una sustancia que también te causaba eso, pero te la daban en dosis más pequeñas, tu cuerpo iba a reaccionar. Me acuerdo también que nos explicó esa vez que una diferencia de la homeopatía era que la homeopatía no atacaba los síntomas de la enfermedad, sino que atacaba la raíz. ¡Wow! ¡Qué importancia! Y aquí me gustaría, Ajá. para los que lo conocen y no la conocen, o no la han probado, no se han animado, qué importante es el síntoma, porque si el síntoma, pues aparentemente desaparece o decimos que se cura, pero si no está atacado de raíz, pues se vuelve a repetir más pronto que lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, se repite y se repite. Y entonces la homeopatía, una de las diferencias es que ayuda desde raíz. Uh-huh. Sí, y además ayuda fortaleciendo tu cuerpo. También me acuerdo que nos explicó, esa homeópata que visitábamos en esa época era homeópata unicista. Y entonces ella nos explicaba que en el proceso de las tomas había un proceso en cómo tu cuerpo reaccionaba y que entonces tenías que ser paciente, que porque a lo mejor al principio tus síntomas se agravaban un poco en lo que tu cuerpo combatía. Oye, qué fuerte, ¿no? Porque imagínate que ya estamos de casos complicados, desesperados, sobre todo cuando son nuestros hijos, independientemente de la edad, pero en este momento pequeño, y luego todavía te digan, se va a poner peor, bueno, de una u otra manera, en eso que se agrava, porque aparte, yo no sé tú, pero algunas mamás somos así de, ay, está lo doble de mal que como estaba. No. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tiempo es esta? Yo le llamo crisis, no sé si sea el término adecuado, pero ¿no? O sea, se agrava bien una. Sí, no, como tú dices, mira, qué susto. Mira, afortunadamente nosotros esa primera vez que la fuimos a ver, mi hija lo que tenía, no, o sea, tenía una gripa normal. Yo creo que si la hubiéramos ido a ver y ella hubiera estado muy mal, la verdad es que nos hubiera dado susto y no sé si lo hubiéramos hecho. ¿Sí, sí me explico? Porque sí, era su momento, básicamente. Ajá. Entonces, ella lo que nos decía era que había que esperar hasta después de la séptima toma y ahí te digo, ahí ya después vas viendo que depende del homeópata. Los unicistas nunca te mezclan el medicamento, solo te dan uno solo y además lo diluyen en el agua, porque el agua potencializa. La primera toma te la dan en seco, son los típicos chochitos, y luego te dan el agua. Y además resulta que te enseñan a que le des golpecitos al frasco del agua que te tomas. Entonces también, se los digo, ese sí fue un acto de fe, que cada que le daba de una toma yo a mi hija le daba golpecitos a la botella para potencializar. Entonces, a lo que toma la dosis de homeopatía no le debe de dar el sol. También te piden que no tomes té de manzanilla, que por ejemplo con los niños chiquitos ves que usas muchos aceititos cuando son chiquitos, que remedios caseros que te enseñan o que el tecito de hinojo, cosas así, que no revuelvas. O sea, es muy importante. Okay. ¿Para qué? Para que permitas que el cuerpo asimile la sustancia y saber lo que le sirve. Y también te lo explica muy claro que a lo mejor las dos podemos tener gripa, pero para ti, nux vomica, y a mí me van a mandar pulsatilla. Porque la dosis, esto es un tratamiento individual. Por eso son todas las preguntas que te hacen sobre la parte emocional. Entonces, claro. A mí, mucho tiempo después, me hizo sentido. Entonces, en esa época lo que pasó con mi hija es que sí, tal cual lo que la doctora dijo, eso fue. Sí le pasaba que con esa primera homeopatía que le dio como más fuerte la gripa, honestamente yo no me asusté ni se lo atribuí a la homeopatía, porque eso era como para mí el camino lógico, qué fuerte, ¿no? Pero para mí ya lo lógico era que mi hija se enfermara. Pero después se curó y yo no lo podía creer. Entonces dije, wow.
Y entonces seguimos yendo con esta doctora. Sí te puedo decir que fue todo un proceso de, yo creo que 1 o 2 años de estarte como acostumbrando a la homeopatía, y yo siento también que desintoxicando a mi hija de todos los medicamentos que hasta el momento había tomado. Claro, esto es súper importante porque de una u otra manera nuestros organismos se van intoxicando. Sí, estoy totalmente de acuerdo de ello. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, que en el torrente sanguíneo, en los órganos, en general en el cuerpo, pues hay algo que va debilitando el sistema inmunológico, que toda la fuerza, la energía, la vitalidad que per se debe tener, pues no está al 100. ¿Por qué? Pues porque tiene estas toxinas que han sido ingeridas a través de los medicamentos. Ojo, esto no quiere decir que está súper mal tomar medicamentos alópatas, no, es decisión de cada quien. Sin embargo, en estas opciones alternativas, pues nos van viniendo bien. Y entonces, después de la desintoxicada. Bueno, déjame también te cuento, algo súper importante que esta doctora nos enseñó es que la fiebre no es mala. Okay. Que la fiebre es una reacción de tu cuerpo para combatir el bicho y que no deberíamos de cortarla. Y yo me acuerdo que yo me acuerdo que yo ya sabes, como toda buena mamá, le tocaba tantito la frente a mi hija y yo ya sabía, 37.2, 37.3 en el termómetro, ¿no? Y yo era, claro, luego su Motrin o su Tempra, y entonces esta doctora me dijo, no, si tú quieres seguir el tratamiento de homeopatía, tienes que aguantar la fiebre. Y ese sí fue ese es otro súper fuerte, es otro punto súper fuerte, y que yo creo que, bueno, para quienes estamos en pareja, sí es una decisión donde ambos nos debemos de comprometer, porque si no, yo creo que puede ser causal de divorcio. Suena chiste, pero es en serio. No, sí, tal cual. O sea, sí, justo me ganaste. Mi esposo y yo hicimos el acuerdo de que no le íbamos a aventar, porque sí cuesta. O sea, una cosa es que te dé fiebre a ti y otra que le dé fiebre a tu hijo, y a tu hijo chiquito además, ¿no? O sea, claro, que es tu responsabilidad directa. Claro, sí. Y entonces, mira, en esa época, afortunadamente, yo pude tener el tiempo para estarle cuidando tal cual la fiebre, ¿no? Me acuerdo que en ese trayecto, en ese transcurso de 2 años, hubo un par de veces que sí, mi marido me dijo, no, de estos grados no pasamos, y pues vamos a llevarla a un pediatra normal, ¿no? Entonces, me acuerdo que incluso decirle, pues con mucha pena a la doctora, perdóname, pero esta vez no puedo seguir la homeopatía, ¿no? Pero la verdad es que con el paso de los años aprendimos a soltar y aprendimos a confiar, porque te da mucho miedo. Por suerte, mira, esta doctora, estamos súper agradecidos, pero te voy a decir justamente algo que nos dio mucha tranquilidad, es que después conocimos un pediatra que era homeópata. Uh-huh. Entonces, cuando tienes un niño chiquito, eso te da mucha tranquilidad, porque lo primero que él nos dijo, miren, él nos explicó, yo trabajo con homeopatía, si se llegara a requerir la medicina alópata, pues aquí la haríamos. Mira, nunca la requerimos, la verdad. Pero el saberlo, el tener esa tranquilidad, ajá, bueno, hace que hasta respires así de, sí, por supuesto. Entonces, mira, para hacerte el resumen de lo que pasó, yo lo vi con mi hija. Mi hija sí se enferma, pero se enferma de otra forma, muy diferente. Yo lo veo ahora con los niños, ya sabes, la típica época en la que todos se enferman y faltan 10 días. O sea, a mi hija le da una gripa y se le quita en una patada, le dan los síntomas súper diferentes. Tiene ahorita 12 años y en el transcurso de los años yo te puedo decir que son contadas las veces que le ha vuelto a dar fiebre, pero sí fue todo un periodo de 2 o 3 años de desintoxicar su cuerpo y de aprender cómo vivir la fiebre y de fortalecer su cuerpo. Entonces, yo sí les recomiendo la homeopatía. Ojo, siempre de la mano de sus creencias, y si les da tranquilidad tener un médico, un pediatra, un médico alópata, pues ténganlo también, ¿no? Ténganlo claro. También. Si pudieran tener la bendición que tuvimos nosotros de encontrar un pediatra homeópata, háganlo con los ojos cerrados. Pero sí les recomiendo, porque su salud cambia radicalmente, los niños se fortalecen increíblemente,
se enferman de otra forma, reaccionan a los remedios naturales rapidísimo y sobre todo les dan el regalo de permitir que tengan un cuerpo sin tantos tóxicos como son todos los fármacos que normalmente les metemos. Pues ya está ahí la recomendación. A quien le resuene, yo siempre digo, a quien le resuene en su corazón y le haga sentido en la cabeza, pues hay que experimentarlo, porque yo creo que mal no nos hace y sí podemos dar un giro de 180 grados. Oye, Saya, pues muchísimas gracias por contarnos un poco de tu experiencia acerca de este tema y pues nos vemos en la próxima. Claro que sí, un abrazo. Gracias, nos despedimos. Esencialmente 3, 6, 5. Recuerda lo básico.